Bienvenidos a una nueva emisión de Alerta Verde. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar de la generación de energía a través del aprovechamiento de los gases de los residuos. Y comenzamos de esta manera. Ese biogás es depurado, luego se lo introduce en un motor de combustión interna que está asociado a un alternador y es donde se genera la energía eléctrica. Vivimos permanentemente con el tema al lado porque el relleno sanitario más importante de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo está en nuestra zona de influencia, digamos, ¿no? Estuvimos en el SEAMSE para conocer la planta de biogás que produce energía a través del aprovechamiento de los gases que producen los residuos. Estamos en el complejo ambiental Norte 3 del SEAMSE. Aquí funciona una planta de generación de energía a través del aprovechamiento de los gases producidos por la basura. Marcelo, ¿de qué forma se obtiene energía a través de los residuos? Bueno, básicamente estamos sobre el módulo Norte 3A. A partir de la descomposición de los residuos se genera lo que llamamos biogás. Ese biogás fundamentalmente es un 50% de metano y prácticamente un 50% de dióxido de carbono. Hay algunos elementos traza, en mucha menor proporción. Con esa lo que se hace es un sistema de aspiración generando vacío dentro del módulo. Se extrae este biogás, inicialmente se lo quemaba bajo antorcha controlada, que es la que tenemos a nuestra izquierda, y luego a partir de la licitación de NARSA 1 del 2010 en el programa GENREN para generación de energías a partir de fuentes renovables, se comenzó con la producción de energía eléctrica. Ese biogás es depurado, se depura el contenido de humedad y algunos otros elementos, luego se lo introduce en un motor de combustión interna que está asociado a un alternador y es donde se genera la energía eléctrica. ¿Cómo funciona esta planta de generación de energía? Bueno, existen básicamente dos modalidades. Esta planta se construyó en forma modular, es decir, cada megawatt instalado es un contenedor tipo jumbo del transporte de comercio internacional, donde se montó sobre ese mismo contenedor tanto el grupo de generación, el motor de combustión interna, el alternador y todos los sistemas de control y de transmisión a la red. Eso dio la versatilidad en cuanto al tiempo de construcción. Fue mucho más rápido que una instalación fija que requiere más tiempo de construcción. Para introducir esta energía eléctrica en el SADI, en el sistema interconectado de electricidad, lo que se hizo fue un electroducto enterrado de 7.8 kilómetros que va desde este punto hasta la subestación rotonda donde se hace la acometida de la energía en el sistema interconectado. Ese electroducto de 7.8 kilómetros atraviesa el río Reconquista por debajo, el camino del Buen Aire por debajo y después sigue enterrado hasta la subestación rotonda en José León Suárez. Es decir, no solo fue necesaria la construcción de la planta, sino que también fue necesario hacer el tendido eléctrico, el electroducto, para llevar esa energía a disponibilidad de todo el mundo, ¿no? ¿Cuántas plantas de estas características hay en el país? Bueno, hasta ahora solo hay dos plantas en la cual nos encontramos y la otra que corresponde al módulo Norte 3E, también dentro de este mismo complejo. Ajá. Estas son las únicas dos plantas de generación de energía a partir de biogás de relleno sanitario en todo el país. ¿Qué capacidad de generación tiene? Esta planta tiene una capacidad de 7 megawatts hora, comprometido para entrega permanente y constante 5 megawatts hora. Ajá. ¿Quiere decir que podemos generar energía para cuántas personas? Y más o menos en el total de las dos instalaciones estamos hablando de unas 30.000 familias más o menos. ¿Se realizan pozos en lo que es el relleno sanitario para obtener esos gases? Claro, el sistema de desgasificación del módulo consta de la ejecución de pozos verticales u horizontales, a partir de los cuales es un pozo vertical con un caño perforado conectado a un cabezal, ese cabezal a un manifold y después a un
un sistema de recolección perimetral troncal que llega hasta la planta. Una vez que se genera esa depresión, ese vacío dentro del módulo, es que empieza a extraerse el biogás, que se entiende como un yacimiento. Una vez que esos pozos agotan la generación de gas, ¿se buscan nuevos pozos? Sí, básicamente la generación de gas tiene un ciclo que su mayor producción está alrededor de los 2 años a 4 años. Ese es el momento pico en que se genera la máxima producción de biogás. Obviamente eso va a ir en forma secuencial con los distintos momentos en que se operó el frente de descarga. Es decir, el relleno opera entre varios años y vas a tener una meseta de generación de gas. Una vez que ese pozo se agotó, eventualmente se puede llegar a hacer algún otro pozo lindante que puede generar una mayor cantidad de biogás, pero digamos hay una curva de generación que después de un periodo determinado se agota ese biogás. No se produce eternamente. Marcelo, ¿qué sucede si estos gases no son aprovechados? Bueno, el gas básicamente lo tenés que extraer para reducir el metano a dióxido de carbono. Esto facilita o disminuye, mejor dicho, la generación de lo que se llama efecto invernadero. Sí. El metano es 22 veces aproximadamente más prolífero en cuanto a la generación de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Entonces, a partir de su extracción y su combustión del metano, es decir, bajás de metano, al quemarlo lo bajás a dióxido de carbono y de esa manera estás reduciendo sustancialmente lo que serían las emisiones que favorecen la generación de efecto invernadero. Por eso es tan importante esta reducción y por eso que se desarrolló todo lo que es el protocolo de Kioto, ¿no? Y el mecanismo de desarrollo limpio. ¿Cuál es el beneficio ambiental del aprovechamiento de estos gases? Básicamente son 2 beneficios. El primer beneficio y el más notorio, digamos, desde el punto de vista estratégico nacional, es la de la generación de energía eléctrica a partir de una fuente renovable como es el biogás y la sustitución del combustible fósil que generaría consumo de combustibles fósiles y emisiones. En este caso, al tratarse de una fuente renovable, lo que estamos haciendo es utilizar un recurso que se genera como consecuencia de la descomposición, con lo cual es doblemente utilizado y se minimiza la generación de emisiones gaseosas, por un lado. Y por otro lado, es la mejora en cuanto a la calidad de las emisiones gaseosas del módulo, por cuanto es captado y aprovechado. De la otra manera, lo que habría que hacer es quemarlo.